Veamos cómo podríamos considerar invertir nuestros primeros 100.000, algunas formas en las que podríamos hacerlo. Obviamente puse el monto a modo ejemplo. Invertir en activos rentables mediante el mercado de capitales puede ser una excelente forma de hacer crecer nuestro patrimonio. Vamos a ir viendo a lo largo de este video diferentes instrumentos de inversión en los que podemos considerar invertir, y a medida lo vamos viendo les voy a ir dejando algunos ejemplos de activos de cada tipo de instrumento los cuales podríamos considerar analizar. Comencemos entonces de todas estas opciones que vamos a ir mencionando, con inclusive más ejemplos estuve hablando en otros videos que van a poder encontrar en el canal. Comencemos con fondos comunes de inversión, los cuales son una opción interesante a considerar ya que diversifican nuestra inversión en una cartera de activos. Fuimos viendo en otros videos diferentes fondos para diferentes perfiles de inversión. La selección de cada fondo depende, por ejemplo, del riesgo que estemos dispuestos a asumir y del plazo que estemos dispuestos a mantener la inversión. Antes de pasar a otros instrumentos de inversión, tenemos fondos que invierten en renta variable, como fondos que invierten en acciones, que vimos algunos recientemente en otro video que les dejo luego al final del video, junto con otros videos que voy a ir mencionando para que puedan verlos si les interesa. Fondos que invierten en renta fija, como por ejemplo en bonos, entre otros. Otro instrumento que históricamente ha dado muy buenos rendimientos, pero que a su vez puede conllevar un mayor riesgo, son las acciones. La inversión a largo plazo en las acciones de las empresas adecuadas ha demostrado ser muy rentable según datos históricos. Un breve paréntesis: al invertir en acciones de empresas estamos invirtiendo en el negocio de dichas compañías. Cuando compramos una acción de una empresa estamos comprando una partecita del negocio de esa compañía y por lo tanto tenemos derecho a una parte de las ganancias de la empresa. Este tipo de inversión puede ser muy beneficioso si la empresa tiene un buen rendimiento y crece con el tiempo. Desde Argentina podemos invertir en empresas extranjeras a través de CDRs. En cuanto a empresas locales, empresas argentinas como YPF o Grupo Financiero Galicia pueden ser opciones interesantes a considerar analizar. La inversión en acciones suele ser muy volátil en el corto plazo, por lo que es importante, como siempre que consideremos invertir, considerar nuestro perfil de inversor. Como mencioné anteriormente, plazo que estemos dispuestos a mantener la inversión, riesgo que estemos dispuestos a asumir y demás. Debemos analizar correctamente cada empresa en particular. Podemos hacerlo mediante análisis fundamental, viendo sus balances, etc. Es importante en estos casos analizar correctamente y o consultar a un profesional. En el canal van a poder encontrar videos donde ahondamos en estos conceptos, como por ejemplo tipos de empresas, de valor o de crecimiento, de qué forma las empresas reparten las ganancias entre los accionistas, ya sea a través de dividendos o reinvirtiendo en la misma empresa para su crecimiento. Esto es algo que había mencionado anteriormente. Podemos acceder a un screener o buscador de acciones, desde donde podemos ir filtrando acciones acordes a nuestros intereses, por ejemplo según capitalización de mercado, rentabilidad por dividendos, etc. Si por ejemplo no queremos estar sujetos a la volatilidad de un activo en particular como una acción, podemos invertir en ETFs, fondos cotizados, los cuales replican índices de mercados, ofrecen buena diversificación y liquidez. También ya fui mencionando muchos de ellos en un video anterior. Con los ETFs tenemos exposición a una cartera de activos, como por ejemplo el ETF cuyo ticker es SPY, que replica el índice S&P 500, que está compuesto por las 500 mayores empresas que cotizan en bolsas de Estados Unidos. Desde Argentina podemos invertir en muchos CDR de ETFs, inclusive se han listado nuevos CDR de ETFs recientemente. De cualquier forma, al final del video les dejo todos estos videos desde una lista de reproducción y algunos videos en particular, los pueden ir viendo desde ahí en caso de que les interese. Invirtiendo en este tipo de activos no solo obtenemos diversificación, sino que muchas veces obtenemos mejores rendimientos que invirtiendo en empresas seleccionadas individualmente. Por ejemplo, el rendimiento anual histórico del ETF que estuvimos mencionando, cuyo ticker es SPY, hago un breve paréntesis, el ticker es el código alfanumérico con el que podemos identificar a un instrumento para encontrarlo. Por ejemplo, el rendimiento anual histórico promedio del S&P 500 ha sido de un 10% anual en dólares aproximadamente. Por supuesto, estos rendimientos pueden variar año a año. Podemos invertir, como dijimos, en este tipo de índices a través de ETFs que siguen el rendimiento de los mismos. Podemos considerar invertir en bonos. Podemos encontrar bonos que pueden resultar muy interesantes, tanto gubernamentales como corporativos, ONs. Este tipo de instrumento puede proporcionarnos ingresos fijos con distintos niveles de riesgo. Fui mostrando, por ejemplo, varios bonos corporativos UONs, obligaciones negociables, con buenas calificaciones de riesgo y buenos rendimientos en dólares. Entre otros bonos, como bonos que ajustan por inflación, Bonser, bonos emitidos por el BCRA, BOPREALES, bonos soberanos, ley argentina o ley extranjera. También vimos letras del tesoro capitalizables en pesos, LECAPS,
que puede ser un instrumento muy interesante para invertir nuestros pesos en el corto plazo. Relacionado con letras, volviendo al universo fondos, podemos encontrar fondos comunes de inversión que invierten en letras. También, por supuesto, podemos encontrar muchos otros tipos de fondos. Fondos de inversión inmobiliarios, podemos invertir en estos fondos que se especializan en bienes raíces. Este tipo de fondos permite a los inversores obtener rendimientos sin tener que administrar las propiedades directamente. Entre muchos otros fondos, como por ejemplo el que tenemos en pantalla, que intenta replicar el comportamiento de un commodity, podemos entonces invertir en este tipo de instrumentos, entre otros, y armar una cartera diversificada acorde a nuestros objetivos e intereses. Podemos ir asignando diferentes ponderaciones o diferentes porcentajes a nuestro portafolio, combinando este tipo de activos, buscando obtener buenos rendimientos y a su vez reducir el riesgo de la cartera. En varios videos del canal también van a poder encontrar diferentes portafolios de inversión orientados a diferentes perfiles de inversión, por ejemplo carteras orientadas a perfiles más conservadores o más arriesgados. La idea del video de hoy era en parte centrarnos en activos en los que podemos invertir desde bajos montos. Es importante entonces diversificar nuestra cartera para encontrar un equilibrio riesgo-rendimiento acorde a nuestros intereses. Si les interesa que siga creando contenido de este tipo, los invito a hacérmelo saber en los comentarios. Si prefieren me centre más en otro tipo de contenido, también los invito a hacérmelo saber. No olvides analizar correctamente cada opción y o consultar a un profesional acorde para tomar decisiones de inversión informadas. Los dejo entonces con estos videos que fuimos mencionando, donde pueden profundizar en cada instrumento y ver algunos ejemplos que pueden resultar de interés. Hasta el próximo video.